Hermanos, lo que no cumplamos en tiempos de paz, de sus mandamientos, lo que no pongamos por obra hoy, no lo vamos a poner por obra cuando esté en juego nuestra comida, o nuestra vida, o nuestra libertad. En absoluto. Lo que quiero compartir con ustedes tiene que ver con la situación de la iglesia, la situación del pueblo de Dios en este tiempo final. Lo hablábamos casualmente, entre comillas, antes de empezar a la transmisión con los hermanos. Estábamos charlando un poquito y estábamos hablando acerca de las deficiencias, de las faltas que tiene la iglesia, de cómo no estamos a la altura de las circunstancias, de cómo el pueblo de Dios está sufriendo tanta enfermedad. Y obviamente que me incluyo, y incluyo amigos, familiares, hermanos en la fe, etcétera, etcétera, y de cómo el mensaje de la Reforma Pro Salud no está brillando como debiera. Y esto lo venimos diciendo ya hace bastante tiempo, ¿no? Porque desde que empezó la crisis sanitaria, los postulados acerca de la salud verdadera están siendo puestos en tela de juicio 24 horas al día. Y la iglesia está ahí. La iglesia está ahí, no me refiero a la corporación, me refiero a la iglesia en general, el cristianismo en general. Y a mí me ha sorprendido escuchar a pastores que bueno, por lo general son considerados como pastores así materialistas o pastores de la prosperidad, hablar con mucha más fe que el pueblo de Dios sobre estas cuestiones, ¿no? Cuando se empezaron a cerrar las iglesias y estos pastores decían: ¿cómo puede ser que le estemos tomando la temperatura a los hermanos antes de entrar? Si nosotros predicamos sanidad, ¿cómo puede ser esto, no? Y se quejaban un poco de estas cuestiones. Entonces, si bien no es el tema de la salud propiamente lo que quiero compartir con ustedes, sí quiero compartir acerca de la autoridad que le está faltando a la iglesia, que es la autoridad moral, para dar el mensaje final en este tiempo, ¿no? Y siempre hablo del tiempo final y lejos de mis intenciones generar sensacionalismo, sino todo lo contrario, porque necesitamos hablar constantemente del tiempo final. Necesitamos hablar constantemente de los eventos finales para que entendamos que Dios es un Dios de amor que nos dejó todo expuesto para que no vivamos en ese sentimiento en el cual Satanás nos quiere mantener cautivos, que es el sentimiento del miedo, del temor. La sociedad que nos rodea nos quiere con miedo, nos quiere con temor. Pero si ponemos la vista en la palabra de Dios, si ponemos la vista en las cosas que Dios ha hecho por nosotros, en la cruz del Calvario, y descansamos en ese amor, en el amor de Dios, hermanos, nosotros podemos cumplir nuestro propósito hoy aquí. Y nuestro propósito hoy aquí se va a ver y se va a palpar cuando la iglesia pase de la teoría a la práctica. Cuando empecemos a hablar con autoridad de lo que nosotros creemos. Cuando nosotros empecemos a practicar lo que sabemos y que todavía hay muchas cosas que las tenemos ahí. Y yo no estoy haciendo un juicio de valor sobre alguien en particular, sino que esto nace de mi propia necesidad. De decir: esperen, Cristo tiene una religión práctica, Cristo tiene una religión de hacer, y no es salvación por obras, sino que la religión se ve, el mensaje llega porque la iglesia hace. Y hay una parte del discurso de Jesucristo que me impresionó porque tiene justamente todos estos elementos, ¿no? De dejar la teoría y poner en práctica, poner a la acción. Y esto se encuentra, lo voy a tratar de hacer breve, no extenderme mucho para que ustedes puedan comentar también. Esto se encuentra en Mateo capítulo 7, versículo del 12 en adelante. El tema de la autoridad es una cosa tan importante. Ustedes saben que acá, bueno, los que son de acá de Argentina ya lo saben, pero los que están viendo por ahí de otros países quizás lo ignoran. Pero aquí hubo un gran escándalo político hace muy poco tiempo, porque los gobernantes le habían dicho al pueblo que tenían que cumplir unas restricciones, ¿no?, muy estrictas, no juntarse, no verse con los familiares, que prácticamente todo el peso de la ley iba a caer sobre aquel individuo que osara cruzar la calle sin permiso.
una cosa así. La gente sufrió mucho por esto, hubo mucha gente que realmente la pasó mal, gente que murió sola, gente que no pudo despedir sus familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Y después se supo que estos mismos gobernantes nunca cumplieron esas restricciones. Entonces, estos gobernantes perdieron autoridad moral. Perdieron autoridad moral. Esto que estoy comentando ahora de nuestros gobernantes, por quienes oramos, porque la Biblia nos dice que tenemos que orar por nuestros gobernantes para que Dios traiga paz a la nación, esto es exactamente lo que le está pasando a la iglesia hoy. La iglesia no tiene autoridad moral. Nosotros no tenemos el don de sanidad, no tenemos el don, muchos dones que le fueron dados a la iglesia, porque no los practicamos. Y acá Emanuel Vallejo el primero, ¿no? Entonces vamos a leer estas palabras de Cristo, ¿por qué? Porque Cristo reprende a aquellos a quien Él ama y quiere sanarnos y nos quiere llevar por sus caminos, ¿no? Y quiere que aprendamos de nuestros errores. Entonces, en estas palabras de Cristo aparece mucho la palabra hacer, poner por obra, practicar, ¿sí? Y lo vamos a leer primeramente en el versículo 12 de Mateo capítulo 7, que dice, esta es la regla de oro, pero dice así: así que todas las cosas que queréis que los hombres os hagan, así también haced vosotros a ellos. Esta es la regla de oro. Y la regla de oro no se basa en una cuestión teórica, sino que se basa en una cuestión práctica. La iglesia tiene que hacer, la iglesia tiene que practicar, tiene que poner por obra actos de bondad. La iglesia tiene que servir al prójimo. Nosotros tenemos que velar por las necesidades de aquellos que están sufriendo, ya sea enfermos, pobres, etcétera, etcétera. Todas las personas que están sufriendo y sobre todo aquellas almas que están sin una esperanza en este mundo. Nosotros tenemos una cosa que hacer y esa cosa que hacer no es abstracta, no es relativa, porque esto es interesante, porque esta regla de oro no se circunscribe solo al cristianismo. Hay muchos que creen en la regla de oro, pero como esta regla de oro es relativa y la moralidad es relativa en el mundo, cada uno está dispuesto a hacer a otro lo que en su naturaleza quizá degradada piensa que el otro necesita o que el otro quiere. Pero la regla de oro no queda ahí, sino que dice, hagan a otros, ¿no? Los que queráis que otros os hagan, dice, porque esto es la ley y los profetas. O sea, la regla de oro se aplica con la ley y los profetas. Nosotros somos llamados a hacer el bien conforme a lo que está escrito en la regla que no es relativa, es absoluta, que es la regla de la palabra de Dios, la ley y los profetas. Y luego dice en el versículo 13 y 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Y muchos, yo siempre cuando era chico tenía la imagen mental, ¿no? de un dibujo donde estaban los dos caminos, ¿no? Estaba el camino ancho y estaba el camino angosto. En el camino ancho había gente ahí tomando, la gente del mundo, y en el camino angosto estaba la gente de la iglesia. Pero en realidad esto no es así. En este camino ancho hay profesos cristianos. Y ahora vamos a ver por qué, porque lo vamos a ver más adelante. En los versículos siguientes se aclara esto, ¿no? O sea, no está hablando de la iglesia y el mundo, está hablando de gran parte de la iglesia que entra por el camino ancho y un pequeño grupo de la iglesia que entra por el camino angosto. Entonces dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Según Juan, capítulo 10, verso 7, Jesús dijo, yo soy la puerta, yo soy la puerta. Entonces Jesús es la puerta y es la puerta estrecha, es la puerta estrecha. Entonces si hay una puerta ancha y un camino ancho, significa que hay un Cristo falso, que hay una religión que imita a la religión de Cristo, pero en la cual no hay mucho que hacer. Es la religión cómoda, ¿sí? Entonces, esto se refiere netamente a la iglesia, se refiere netamente al cristianismo. Hay un cristianismo relativista, que se ha despojado de todas sus responsabilidades, que ha abandonado el servicio por el cual
existe la iglesia, ¿sí? Entonces, acá vemos a los dos Cristos, o a los dos caminos, o a las dos iglesias, podríamos decir también, ¿no? Y luego va a empezar a hablar acerca de los falsos pastores, de los falsos maestros, los falsos profetas, y acá tenemos la señal clara e inequívoca de cómo identificar a la iglesia verdadera en el tiempo del fin. Dice en el versículo 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y este pasaje me hacía acordar, ¿no?, a Apocalipsis 13, y esta bestia semejante a un cordero, pero que habla como un dragón, que nosotros sabemos por la interpretación profética que no se refiere al paganismo abierto, que no se refiere al espiritismo abierto, que se refiere al protestantismo apóstata, a la iglesia tibia, a aquellos profesos cristianos que tienen la Biblia pero que no la leen, que profesan servir a Dios pero que han abandonado su propósito. Entonces, ¿cómo hemos de guardarnos de los falsos profetas? Versículo 16 dice así, por sus frutos, no por la teología, no por la teoría, no por las verdades que profesen, no por el conocimiento, por sus frutos los conoceréis. ¿Se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, mas el árbol malo da malos frutos. El árbol bueno no puede dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da un buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. La iglesia, los pastores, los ministros, los siervos, se conocen por los frutos. ¿Cuáles son los frutos que se dejan en el camino? Las personas que nos conocen, las personas que hablan con nosotros, que tienen trato con nosotros, que reciben un mensaje de parte nuestra. ¿Cuáles son los frutos? ¿Cuál es el fruto del mensaje que nosotros damos a las personas? Esas personas les surge el deseo de buscar a Dios, de buscar en su palabra. Y hablaba de esto del sensacionalismo porque es algo que a mí me ha hecho bastante sufrir en el pasado, y creo que mucha gente está sufriendo por causa de esto también en la actualidad, ¿no? ¿Qué despierta el mensaje que nosotros presentamos? ¿Temor al Apocalipsis? ¿O deseo de que venga Cristo? ¿Deseo de que Dios intervenga? ¿Deseo de que se termine el sufrimiento? ¿Cuáles son los frutos que da nuestro mensaje? Entonces, el árbol se va a conocer por sus frutos, y en el versículo 21 vamos a ver que esto siempre se está refiriendo a la iglesia, nunca está hablando acerca del mundo. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. Y acá Cristo nuevamente utiliza esta palabra, ¿no? El que hace, el que pone en práctica la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nosotros sabemos cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos. Este es un tema muy escurridizo y muy duro para el cristianismo en general, ¿no? Por ahí nosotros que tenemos una raíz adventista no es tan complicado entenderlo. Pero para el mundo cristiano en general es muy escurridizo esto. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Y Salmos 48, ¿no?, nos dice claramente, ¿no? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. O sea, la iglesia verdadera va a ser la que cumpla la voluntad del Padre, la que guarde los mandamientos de Dios, la que la ponga en práctica. La justificación es por la fe, como dice la Biblia. Pero Apocalipsis 22 dice, vengo pronto para dar a cada uno conforme a sus obras. Las obras son las evidencias, son las pruebas de que Cristo está en el corazón, ¿sí? Entonces, acá dice, ¿no? No todo el que me dice Señor, Señor. Se está refiriendo a la iglesia, al profeso pueblo de Dios, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Verso 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y fíjense, porque ahora viene un contraste tremendo. Esta parte a mí me impresiona, ¿no? Yo creo que el mundo cristiano tiene que recibir este mensaje. Yo me incluyo, todos nos incluimos, pero el mundo cristiano en general tiene que recibir este mensaje urgente. Fíjense lo que dice, esto es terrible.
Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Cuántas cosas hizo la iglesia acá? Profetizaron, echaron fuera demonios, hicieron milagros. O sea, todo el espectáculo que se podría haber hecho para testificar acerca del poder de Dios se hizo. Todas las señales visibles que se podrían haber hecho para testificar de que la iglesia tenía el Espíritu Santo se hizo. Pero la respuesta de Cristo es terrible, porque dice: entonces les protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores. En otras versiones dice hacedores, y nuevamente aparece esta palabra, ¿no? Hacer, hacedores de maldad. Hacedores de maldad. Acá no se va a dirimir la cuestión por quien conozca la teología, quien conozca el Evangelio, o quien haga milagros, o que haga señales, o que haga lo que fuera, sino el que cumpla los mandamientos de Dios, el que ponga en práctica lo que sabe, lo que conoce. La iglesia no tiene autoridad porque no pone en práctica lo que sabe, porque no hace. Conocer lo conoce, pero no lo hace. Entonces dice, en el versículo 24, nuevamente aparece esta palabra, dice, vamos a leer del 24 al 27, dice: cualquiera pues que oye estas mis palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Yo vuelvo a insistir con el tema del sensacionalismo, acerca de las persecuciones finales, acerca de los tiempos finales, del tiempo de angustia, etcétera, etcétera, etcétera. Hay pastores que salen cada vez que hay un suceso en los medios de comunicación, a hacer bombos y platillos alrededor de ese suceso, ¿sí? Para asustar a las personas, como si fuera que ese susto les va a mover a practicar. Y no, es al revés. Si nosotros no practicamos ahora, si no ponemos en práctica ahora lo que sabemos, cuando vengan los vientos, cuando vengan las lluvias, no vamos a resistir. Nuestra consagración es hoy, sin tiempo de angustia, sin meteoritos, sin nada. Porque yo me imagino, ¿no? Ayer que sufrieron este temblor allá en México, ¿cuántas personas habrán alzado sus ojos al cielo rogando a Dios? En ese momento es tarde. Nosotros hoy tenemos que practicar, hoy tenemos que consagrarnos, hermanos, tenemos que caer sobre la roca. Y lo poco que nosotros conocemos, o lo mucho, ponerlo en práctica. Entonces dice, y todo el que oye estas palabras, verso 26, y no las hace, será comparado al hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Lo que no practiquemos hoy, hermanos, lo que no pongamos en práctica hoy, difícilmente lo practiquemos bajo presión. Difícilmente. Tuve charlas con muchos hermanos sobre todo este tema de las vacunas, sobre todo este tema del conflicto. Entonces ellos decían, bueno, en realidad no son los mandamientos de Dios, es la vacuna. Entonces yo les decía, pero ¿y los mandamientos de Dios? Entonces ellos me decían, mira, cuando surja el tema del sábado, nosotros nos vamos a poner ahí firmes del lado del sábado. Hermanos, lo que no cumplamos en tiempos de paz, de sus mandamientos, lo que no pongamos por obra hoy, no lo vamos a poner por obra cuando esté en juego nuestra comida, o nuestra vida, o nuestra libertad. En absoluto. ¿Sí? Entonces, esa es la autoridad de la iglesia. Es la única autoridad de la iglesia. La única autoridad moral que nosotros estamos perdiendo por no poner en práctica, y por eso es que el mensaje no llega. Por eso no conmueve los corazones. Yo me acuerdo cuando habíamos ido a colportar, jovencitos nosotros, en aquella época a San Nicolás, habíamos ido a colportar, a vender libros, recién entrados en la iglesia, y una vez encontramos un colportor que era de otra iglesia adventista también, pero de la Reforma, y nos pegó una buena sacudida, ¿no? Un hombre de experiencia. Los adventistas de la Reforma practican mucho más la Reforma Pro Salud que los adventistas comunes, digamos, ¿no? Entonces él nos dijo algo, miren chicos, si ustedes quieren vender esos libros, no lo van a vender. ¿Saben por qué? Porque ustedes no practican lo que está en esos libros. Ustedes no pueden convencer a nadie acerca de esos libros porque ustedes no lo viven. Pero si ustedes lo viven,
y ven los beneficios que tienen esos libros, los libros se venden solos, porque ustedes transmiten su propia vivencia, su propia experiencia. Nadie puede hablar de lo que no vive, ¿sí? Entonces, esto era lo que pasaba, hermanos, con Cristo. Por eso la gente escuchaba a Cristo. Y esto es lo que no está pasando con la iglesia. No podemos testificar de lo que todavía no vivimos. Y entonces dice, terminando, versículo 28 y 29. Y fue que cuando Jesús hubo acabado estas palabras, la gente se maravillaba de su doctrina. Pregunta, ¿eran cosas muy complejas las que dijo Cristo? No. ¿Por qué la gente se maravillaba de su doctrina? Porque Cristo vivía lo que hablaba. Entonces dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Cuál era el problema de los escribas y fariseos? Que ellos le ponían cargas a los otros, pero ellos ni con un dedo la movían. Ellos no vivían lo que predicaban. Pero Cristo les hablaba con autoridad moral. Él practicaba, él creía lo que hablaba, y la gente se maravillaba de su doctrina, y hasta los niños le entendían, y querían escucharle, querían estar con él, y querían conocer al Dios que Cristo les predicaba. Y esto es lo que nos falta, hermanos, a nosotros como pueblo, como iglesia en este tiempo final, en el cual muchos de los fundamentos están siendo sacudidos, van a ser sacudidos hasta los cimientos, y uno de ellos es el tema de la reforma pro salud. Yo me horroricé, no voy a decir que me horroricé demasiado, pero sí me dolió mucho en el corazón leer lo que publicaron en el grupo esta mañana, de cómo en una publicación adventista se repetían literalmente las palabras del Papa Francisco, diciendo que vacunarse era un acto de amor, echando a la basura, prácticamente echando por la ventana toda nuestra historia y todo nuestro testimonio acerca de la reforma pro salud. Terrible. Entonces, hermanos, tomo las palabras de mi hermano Carlos, que bueno, después si quiere él profundizar lo hará, pero es tiempo de que la iglesia empiece a brillar. Y no va a brillar con una luz artificial. El rostro nuestro va a tener que brillar con el resplandor de haber estado con Cristo, de haber convivido con Él en la vida diaria, en la vida práctica. No leyendo un libreto, sino simplemente reflejando lo que Dios ha hecho por nosotros.